María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy domingo, Día del Señor, domingo 28 del tiempo ordinario, domingo 11 de octubre. Y hoy los invito, mis hermanos y mis hermanas, a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En Jerusalén volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo y les dijo: con el reinado de Dios sucede lo que sucedió cuando un rey hizo un banquete para celebrar la boda de su hijo. Mandó a sus criados a llamar a los invitados, pero los invitados no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados con el encargo de decir a los invitados: ya tengo preparada la comida, he mandado matar novillos y reses cebadas, todo está listo, vengan al banquete. Pero ellos no les hicieron caso. Uno se fue a su finca en el campo y otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció y mandó su ejército a acabar con ellos, con aquellos asesinos, y a incendiarle la ciudad. Luego dijo a sus criados: el banquete está listo, pero los invitados no se lo merecían. Vayan pues a las afueras e inviten al banquete a todos los que encuentren en los caminos. Los criados salieron a los caminos y recogieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de comensales. Al entrar el rey a saludar a los comensales, vio a uno que no llevaba vestido de fiesta. El rey le preguntó: amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido de fiesta? Y el otro se quedó mudo. Entonces el rey mandó a los servidores: átenlo de pies y manos y échelo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy domingo 11 de octubre, domingo número 28 del tiempo ordinario. Mis hermanos y mis hermanas, ustedes saben que estamos en el ciclo A. El ciclo A es regido por el evangelista Mateo. Entonces, entre semana estamos haciendo lectura del Evangelio según San Lucas, y los domingos, el Día del Señor, siempre leemos hasta que se acabe este ciclo A, el Evangelio de San Mateo. Los últimos domingos, 2 domingos anteriores, tercero con este, hemos escuchado, mis hermanos, los capítulos 21 y hoy iniciamos el 22 del Evangelio de San Mateo. Recordemos que hoy hemos leído la parábola del banquete nupcial, pero cuando uno hace lectura directa de la Sagrada Escritura, no se escucha igual como se escucha desde la revista litúrgica. La revista litúrgica nos da a nosotros 2 características muy especiales: en dónde estaba Jesús y con quién estaba hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ustedes ponen sus ojos en el capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, van a encontrar la entrada mesiánica que el Señor Jesús hace en Jerusalén. Entonces, ¿en dónde estaba Jesús? En Jerusalén. Vea qué interesante esto. En la ciudad santa. Nuestro Señor Jesucristo siempre era seguido de muchas personas. 2 tipos de personas seguían a Jesús: la muchedumbre, los discípulos. Pero en este caso, nuestro Señor Jesucristo no está dirigiéndose ni a la muchedumbre ni a los discípulos, aunque son también escuchados o es escuchado por ellos. Nuestro Señor Jesucristo, como lo dice la revista litúrgica, y vamos a ir al versículo 23
del capítulo 21 del Evangelio de San Mateo, está hablando el Señor con los sumos sacerdotes y los ancianos. Y el versículo 45 nos dice que también aparecen los fariseos, porque dice, los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Entonces, ¿a quién le está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A los líderes políticos y religiosos de la época de Jesús, a los sumos sacerdotes, a los ancianos y a los fariseos. Recordemos, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor, dirigiéndose a estas personas, estaba en una controversia sobre la autoridad. Ellos habían preguntado que con qué autoridad hacía eso, y el Señor les había regresado una pregunta, que cuál era la autoridad de Juan el Bautista, si era del cielo o de la tierra, con qué autoridad estaba hablando. Dice el Señor, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? ¿Del cielo o de la tierra? Ellos discutían entre sí, y si dicen del cielo, nos dirá, entonces ¿por qué no creyeron? Y si dice que de la tierra, de los hombres, entonces dirá, tenemos miedo a la gente porque todos tienen a Juan por profeta. Entonces respondieron a Jesús, no sabemos. Y el Señor Jesucristo le replica, le responde, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Y empieza el Señor a decirles tres parábolas. La primera parábola, la parábola de los dos hijos. Uno que fue invitado a trabajar a la viña, dijo no quiero, después se arrepintió y fue. Y otro que dijo voy Señor y no fue. Entonces el Señor les pregunta que cuál de los dos hizo la voluntad del Padre. Y ellos respondieron que el primero. Y entonces el Señor Jesucristo les da una sentencia. Le dice el Señor, en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Entonces esta parábola se refería al pueblo pagano y al pueblo de Israel. Uno que fue llamado pero no quiso ir, otro que no quería ir, pero después se convirtió, se arrepintió y fue. Y esta palabra es bien importante para llevar el hilo conductor de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la conversión. Después viene, mis hermanos y mis hermanas, la segunda parábola, la parábola de los viñadores homicidas, donde Dios tiene una viña. Esta viña es Israel y el Señor manda a unos labradores a que prediquen y ellos toman a estos siervos, a estos profetas, y estos labradores toman a los profetas y lo que hacen es matarlos, irse en contra de ellos y al final llegan a matar al Hijo de Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después de que el Señor les dice esta parábola, entonces el Señor Jesucristo le pregunta a ellos que qué hará con ellos, con aquellos labradores. Ellos responden, a estos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, a ellos les será quitado el reino de Dios para dárselo a un pueblo que sí rinda frutos. Ojo con esto, un pueblo que sí rinda frutos. Conversión está pidiendo el Señor en la primera parábola. Conversión, frutos está pidiendo el Señor en la segunda parábola. Entonces, estos sumos sacerdotes y esos fariseos comprendieron que Jesús se refería a ellos y entonces trataban de detenerlo, pero tuvieron miedo a la gente porque también lo tenían como un profeta, igual que Juan el Bautista. Ahora viene el capítulo 22, versículo desde el 1 hasta el 14, donde encontramos la parábola del banquete nupcial, es decir, una parábola acerca de la iglesia, pero dada directamente a estos sumos sacerdotes, a estos ancianos y a estos fariseos. Esta parábola del banquete nupcial también la encontramos nosotros en San Lucas en el capítulo 14, versículo 16 al 24. Dice la explicación de la Biblia Jerusalén, parábola con rasgos alegóricos. ¿Qué significa una alegoría? Significa que son símbolos, signos, tienen estas parábolas. Parábola con rasgos alegóricos como la anterior, es decir, los viñadores homicidas. Parece que San Mateo
ha combinado dos parábolas, una análoga a la de Lucas 14, 16 al 24, la otra aquella cuya conclusión se encuentra en el versículo 11. El hombre que responde a la invitación ha de llevar el vestido de bodas, es decir, las obras de justicia deben acompañar a las obras de la fe. Ahora sí, mis hermanos y mis hermanas, vamos a entrar de lleno a esta parábola. Entonces nos dice el capítulo 22, versículo 1. Tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábola diciendo. ¿A quién les estaba hablando? Sumos sacerdotes, ancianos, fariseos. Dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a... Recordemos que el Señor habla del reino de los cielos, compara el reino de los cielos, pero no define el reino de los cielos. Es muy propio de San Mateo escuchar reino de los cielos. Los demás evangelistas nos van a hablar del Basilea Deos, es decir, del reino de Dios. Y dice nuestro Señor, el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Un rey que celebró el banquete de boda de su hijo. Recordemos que cuando habla del reino de Dios o el reino de los cielos, se está refiriendo también a la iglesia. Un rey, Dios, que celebró el banquete de bodas de su hijo. Vea qué interesante, cómo el Padre, cómo este rey celebra un banquete de bodas de su hijo y cómo Jesús de Nazaret tiene la grandeza de comparar el reino de Dios con un banquete de bodas. Dice que envió a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos? Los profetas, a llamar a los invitados a la boda. ¿Y quiénes eran esos invitados? El pueblo de Israel. Pero no quisieron venir, fueron llamados en un primer momento y no quisieron venir. Lo mismo que la parábola de los dos hijos, lo mismo que la parábola de los viñadores homicidas. No quisieron venir. Envió todavía a otros siervos, es decir, más profetas, como las parábolas anteriores, con este encargo. Digan a los invitados. ¿Quiénes son los invitados? El pueblo de Israel. Miren, mi banquete está preparado. Se han matado ya novillos y animales cebados, y esto está a punto. Vengan a la boda. ¿Quién es este banquete que está preparado? Pues el mismo Jesús de Nazaret, que se hace comida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que lo encontramos en la Eucaristía. Dios está llamando a que participen de este banquete, de esta boda. Dios está llamando a que participen del cuerpo de su mismo Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Animales cebados y todo está a punto. Vengan a la boda, está diciendo el Rey, el Padre. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron. Uno a su campo, es decir, cosas terrenales. Otro a su negocio, cosas materiales. Y los demás agarraron a sus siervos, los insultaron y los mataron. Lo que había hecho el pueblo de Israel con los grandes profetas. Ya el Señor Jesucristo se los había echado en cara de una u otra manera a través de lo largo y ancho del Santo Evangelio. Sus padres mataron a los profetas. Ustedes mataron a los profetas, dice el Señor. A los siervos que había invitado este rey, o que había enviado este rey para que invitaran a los pueblos. Y este pueblo, el pueblo de Israel, no quiso ir. Entonces, dice el versículo 7, y es también podemos decirlo de esta manera, una muestra de lo que sucedió en el año 70 después de Cristo, que fue la caída de Jerusalén por parte de los romanos. Recordemos que el Evangelio de San Mateo está escrito o fue escrito en el año 80 después de Cristo, 10 años después de la caída de Jerusalén por parte de los romanos. Entonces, esto que el Señor está hablando también es lo que está sucediendo en la época en que fue escrito el Evangelio de San Mateo. Dice el versículo 7, se enojó el rey y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Es decir, es una muestra de lo que sucedió en el año 70, la caída de Jerusalén por parte de los romanos. Continúa el versículo 8. Entonces dice a sus siervos, ¿quiénes son los siervos? Los profetas. La boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Recuerden
lo que el Señor Jesucristo había dicho en el versículo 43. Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que sí rinda sus frutos. Es decir, no eran dignos. Vayan pues a los cruces de los caminos y a cuantos se encuentren, invítelos a la boda. Es decir, a todos los pueblos, invítelos a la boda. Los siervos, los profetas, salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, oigan esto, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Vinieron de todas partes a reunirse en este lugar, a la boda que había preparado este rey para su hijo. Vinieron de todas partes. Recordemos lo que había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la primera parábola. Jesús le dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Al reino de Dios. Los publicanos y las prostitutas, es decir, los paganos. Ya el Señor le había dicho que les iba a quitar este reino para dárselo a un pueblo que sí rindiera frutos. Es importante no solamente recibir la invitación, sino dar frutos y frutos en abundancia. Es importante esto porque si no entendemos esto, mis hermanos, vamos a entender por qué actúa así este rey. Dice que los siervos reunieron a todos los caminos, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Viene el versículo 11. Cuando entró el rey a ver a los comensales, vio allí uno que no tenía traje de boda. Eso es importante porque ¿qué significa el traje de boda? Significa un cambio. Vea qué interesante que si ustedes van conmigo al Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, versículo del 11 al 32, donde encuentran ustedes la parábola de el Padre misericordioso, o también conocida como la parábola del hijo pródigo. Lo primero que hace el padre cuando ve a su hijo es pedir un vestido para él. Dice el versículo 22. Pero el padre dijo a sus sirvientes: desen prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, dice el papá. ¿Qué significa el vestido de bodas? ¿Qué significa ponerse un vestido? ¿Qué significa el mejor vestido? Significa un cambio de vida. El hijo pródigo venía de cuidar cerdos, de vivir una vida lejos verdaderamente de Dios, y entonces viene una transformación, una conversión, que es lo que pide el Señor. No importa cómo lo encontró usted el Señor. No importa si a usted Dios lo encontró siendo malo o Dios lo encontró siendo bueno. Lo que importa es qué va a hacer usted. Este hombre no quiso cambiar. No se puso un traje diferente, no se puso un traje nuevo. Es decir, en él no hubo conversión. Aunque fue llamado también por los siervos, como todos aquellos que se encontraron, sencillamente este hombre no mostró un cambio, una transformación. No se cambió el vestido. Nosotros, para entrar al banquete que Dios tiene preparado, tenemos que mostrar un cambio, una transformación. Para nosotros gozar de la Eucaristía, tenemos que cambiar de vida, tenemos que vestirnos con un traje nuevo, tenemos que acceder al sacramento de la reconciliación, es decir, dejar el mundo, dejar a los enemigos del alma, la carne del mundo y del diablo, para entrar en el camino del Señor, para entrar en la conversión. Por esa razón es que este hombre no tenía un traje de boda, y entonces el rey se dirige directamente a él y lo llama amigo, amigo del griego etaire, amigo, cercano, amigo. Te he llamado, dice el Señor. ¿Y cómo has entrado aquí sin traje de boda?, le pregunta. ¿Por qué no te convertiste? ¿O por qué no iniciaste ese cambio, esa transformación en lo que está diciendo el Señor? Fuiste invitado al banquete eucarístico, pero en tu corazón no hay transformación, en tu corazón no hay cambio, porque recuerden lo que decía la Biblia: Jerusalén, el hombre que responde a la invitación debe de llevar el vestido de bodas. Las obras de justicia deben acompañar a las obras de la fe. Es decir, debemos responder. Ya recibimos la invitación, ahora debemos responder a esta invitación que el Señor nos ha hecho. Pero aquel hombre, después de recibir esta pregunta, se quedó callado, porque una fe sin obras es una fe muerta.
diría la carta del apóstol Santiago. Este hombre había recibido la invitación, pero no había mostrado, no tenía obras, conversión. Y entonces el Señor, este rey, le dice a los sirvientes, a los profetas, le dice: átenlo de pies y manos y échelo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Este texto, dice la Biblia Jerusalén, se refiere a los pueblos. Muchos, todo Israel, han sido invitados, pero unos pocos han respondido a esta invitación. La fiesta sencillamente no se acaba, la fiesta continúa, pero ahora este pueblo ha sido rechazado por no aceptar la invitación del Señor. Un nuevo pueblo ha sido llamado. Ese nuevo pueblo somos nosotros los cristianos. Y la pregunta es: ¿cómo nos vamos a presentar nosotros a la boda que el Rey ha hecho para su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Ojalá que nosotros nos presentemos revestidos de Cristo, cristianos revestidos de Cristo, otro Cristo, alter Christi, como dirían los padres de la iglesia. ¿Cómo nos revestimos nosotros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? En los sacramentos, principalmente en el sacramento de la reconciliación, para gozar del sacramento de la Eucaristía, que es esta boda que ha preparado el Padre para todos y cada uno de nosotros. Porque si nosotros no damos una respuesta positiva, no damos una respuesta verdaderamente a esta invitación con un cambio, con una conversión, pues nos va a pasar lo que le pasó a este hombre cuando recibió de parte de este rey el llamado a los sirvientes de que lo ataran de pies y manos y lo echaran a las tinieblas de afuera. Recordemos que de una manera alegórica está hablando de las tinieblas de afuera, pero si nosotros vamos unos capítulos más adelante, en el discurso escatológico, San Mateo en el capítulo 25, versículo 41, el Señor ya no va a hablar alegóricamente, sino que va a decir qué significan estas tinieblas de afuera. Dice el versículo 41, entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Este fuego de afuera que está hablando este rey es el fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Este fuego eterno no fue preparado para los hombres, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, si no nos convertimos, si no nos ponemos el traje de bodas, sencillamente vamos a ser arrojados a este lugar donde será el llanto y el rechinar de dientes. Pidámosle hoy al Señor que a través del corazón inmaculado de la Virgen María nosotros podamos aceptar esta invitación, pero que nos pongamos este traje de bodas, que entremos en este camino de conversión. Pidámosle a la Virgen María que ella, que es Madre de Dios, nos guíe para que nosotros aprendamos y tengamos un encuentro íntimo y personal con su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Señor Jesús, vierte en nuestros corazones el espíritu que ha conquistado y cambiado a tus discípulos y ha abierto a tu iglesia al mundo entero. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada, para hoy domingo 11 de octubre, domingo 28 del tiempo ordinario. Mis hermanos, hoy escuchemos la palabra de Dios, escuchemos la invitación que el Señor nos hace a participar de esta boda, es decir, de la Eucaristía dentro de la Iglesia Católica, y pongámonos el traje de bodas, es decir, conversión, cambiar para poder estar en esta fiesta que el Señor ha preparado
para su Hijo y para todos y cada uno de nosotros. Mis hermanos, antes de irme, yo les recuerdo las 3 cosas que les he venido recordando. Primero, los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada.com. En esta página encontrarán una tienda con artículos religiosos. Ustedes los pueden adquirir para su crecimiento espiritual, para su piedad popular. Sobre todo les recomiendo los rosarios y las Biblias carismáticas para que este mes de octubre podamos rezar el rosario y podamos hacer las misiones como lo ordena la Iglesia Católica. También les recuerdo, mis hermanos y mis hermanas, que ustedes pueden adquirir estos artículos religiosos en la librería Ángel a través de este número de WhatsApp. Si ustedes no saben comprar por internet, entonces nos escriben a esta librería y ahí nosotros podemos enviarle los artículos a cualquier parte del mundo. Recuerden, mis hermanos, que la librería Ángel es el enviado de Dios para ti. Segundo, por favor suscríbanse a mi canal de YouTube. Es importante que estén suscritos. No me abandonen con la suscripción. Si usted sigue esta misión, si usted sigue el canal y todavía no se ha suscrito, por favor, suscríbase al canal. Recuerden que estamos camino al 1.000.000 de suscriptores. Ya recorrimos el 30% de este camino. Nos falta un 70% y necesitamos de su ayuda. Suscríbase al canal y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y por último, les recuerdo la campaña $1 para la evangelización. Necesitamos seguir produciendo programas, llevando la evangelización de una manera diferente, mis hermanos y mis hermanas, pero para esto necesito de su ayuda. Únase a esta campaña donándonos $1 una vez en su vida para la evangelización. Yo sé que Dios lo va a bendecir al 100%. Algunos dirán, Padre, ¿y cómo le hago llegar ese $1? A través de PayPal, que aparece en pantalla, o las diferentes cuentas que aparecen en pantalla o en la descripción de todos mis videos. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga. Ahora sí, mis hermanos, quiero despedirme impartiendo la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor. Un feliz domingo para todos.